Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este lunes 8 de abril. Qué placer que usted nos puede estar acompañando, como siempre, para analizar esas temáticas tan importantes que acontecen en nuestra nación. En este caso, nosotros nos estamos acercando a ese tan anhelado día que es el 1 de mayo. ¿Y qué es lo que va a pasar el 1 de mayo? No solo el presidente Bukele iniciará su segundo mandato, sino también vamos a centrarnos en que las nuevas alcaldías van a comenzar a funcionar, pero es que la gente también tiene muchísima incertidumbre sobre la manera en la que van a comenzar a funcionar, sobre la manera en la que se van a dirigir, y también la gente se pregunta por qué era necesario esta transformación en todas las alcaldías, y además también si algunos de los alcaldes salientes tenían la justificación para no trabajar y decir, no, bueno, es que la dirección de obras municipales tenía que hacerlo todo y yo ya no tenía que hacer absolutamente nada, así que no me culpe a mí. Bueno, eso y más nosotros lo vamos a estar abordando con nuestro invitado estelar. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Jorge Castro. ¿Qué tal, diputado? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar aquí contigo esta noche. Realmente muy importante esta labor de comunicación que hacen ustedes. Contento de estar en comunicación, como dije anteriormente, no solo contigo, sino con el pueblo salvadoreño. Encantadísimo que usted nos haya aceptado la invitación y precisamente vamos con ese primer punto para entender el contexto de, mire, ¿por qué era necesario reducir el Estado? Que al principio la medida parecía bastante polémica, pero incluso en otros estados se ha aplaudido el hecho de reducir el Estado para mejorar su efectividad en la población. Por favor. Bueno, sí, de hecho, si nosotros vemos 262 alcaldías eran aquí en el país, ¿verdad? Ahora las alcaldías han sido convertidas a distritos, ¿sí? Son parte de un conglomerado distrital y los municipios han sido reducidos a 44. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido lógico de hacer esto? Si nosotros vemos, El Salvador tiene 21.000 kilómetros cuadrados, más o menos aproximadamente de difracción, alrededor de 6.3 millones de habitantes. Si hacemos un parangón con un país, digamos España, que me gusta ponerlo de ejemplo, España tiene alrededor de 550.000 kilómetros cuadrados, o sea, una diferencia abismal con El Salvador. El Salvador 21.000, España 550.000, ¿sí? Más o menos, poco menos de 48 millones de habitantes, El Salvador 6.3, ¿sí? España 52 provincias, El Salvador 262 alcaldías. Y digo porque el parangón de las provincias es el similar de las alcaldías. Entonces, usted mira cómo realmente no es necesario el número de alcaldías a 262. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted reduce y hace un conglomerado distrital, o sea, junta todas estas alcaldías y las vuelve una sola, suceden muchas cosas interesantes. Una de ellas es que hay un impacto económico, ¿sí? Más o menos aproximadamente casi 3.000 funcionarios vinculados a las alcaldías, porque usted está hablando de consejos municipales. En el caso de Sao, de la alcaldía por el cual yo fui electo, que son 6 distritos, ¿sí? Es Chalchuapa, es El Porvenir, es San Sebastián Salitrillo, es El Pajonal, Santiago de la Frontera y Candelaria de la Frontera. Son 6. Aproximadamente 240.000 habitantes, ¿sí? Vinculados al conglomerado. Muchos habitantes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted ya no tiene 6 alcaldes, ya no tiene 6 consejos municipales, ya no tiene 6 gerentes de administración, ya no tiene 6 gerentes de compra, ya no tiene 6 gerentes de jurídicos, asesores jurídicos, ya no tiene, entonces se va reduciendo los salarios pop
¿verdad? Los salarios top son los que se van reduciendo y esto tiene un impacto y una reducción de aproximadamente entre casi 3.000 funcionarios a poco menos de 460 funcionarios. Y esto implica un ahorro de 235 millones de dólares, que no es nada despreciable al año. O sea, 235 millones que usted tiene para obra. Y no solo esto, sino que cuando usted tiene la zona conglomerada de manera de distrito, de hecho sucede aquí en San Salvador, usted puede ver que aquí históricamente ha habido distritos, está la alcaldía de San Salvador, centro, y ha habido distritos. Así es. Entonces ya se probó que funciona. Entonces cuando usted habla de esto, el hecho es que hay una planificación congruente con el sector. En el caso de Sao, hablamos de un corredor fronterizo, ¿sí? Porque 4 de esos distritos tienen frontera o línea fronteriza con Guatemala. Entonces se vuelve increíblemente interesante el hecho de hacer una planificación calendarizada para generar y impulsar el desarrollo de los pueblos locales. Entonces, de una manera lógica, ¿verdad? Ya no en esas islas chiquitas. El otro sentido lógico es porque, si usted habla del caso de Chalchuapa, El Porvenir en San Sebastián Salitrillo, Chalchuapa está a 1 minuto y medio, 2 minutos de San Sebastián Salitrillo del Porvenir. Es casi por lógica, por el mismo peso cae que debería ser la misma alcaldía. Sí, claro. ¿Ah? Pero sí, no, esto es como un invento que se hicieron realmente los políticos de antaño para poder ir cargando estructuras y poder así emplear un montón de gente. De hecho, esa es una de las razones del por qué las alcaldías están cargadas en salarios, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de Chalchuapa, casi el 90% de lo que ingresa va directamente a salario. También quiero tocar un punto hablando con ese tema de la cantidad de empleados. Y es que en las últimas semanas se ha entrado en un debate, en un choque, de que se ha mencionado, mire, pero es que a partir del 1 de mayo miles de personas van a ser despedidas de las que fueron en su momento alcaldías, que van a ser distritos. ¿Y esto con qué choca? Con la idea de que, mire, pero también se tiene conocimiento a la vez de que 1, 2, 3, 4, 5 asesores para la misma alcaldía, que cada vez se van creando más plazas y para algunas situaciones son totalmente innecesarias. Entonces está ese choque, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿A quién le va a beneficiar? ¿A quién no? ¿Qué es lo mejor para la población? Bueno, creo que lo más importante es el servicio que se le da al pueblo, ¿sí? Sí. El servicio debe ser de calidad al pueblo, que es nuestro empleador, es la parte patronal, si lo queremos ver así. Entonces, pero como usted bien dijo, las alcaldías o los alcaldes históricamente, muchos de ellos, lo que han hecho es cargar e inventar puestos sin sentido o fraccionar perfiles de un puesto. Les voy a poner el ejemplo, el que saca la certificación de partidas de nacimiento de adultos hombres no es el mismo que saca el de adultos mujeres o el de niños. Ahí tienen 3 puestos, cuando una sola persona debe ser plurifuncional y debe de sacar las 3 partidas, pues. Pero ¿por qué van a necesitar uno para cada cosa? Entonces, ¿por qué han hecho eso? Han fraccionado para poder inventar y justificar el hecho de contratar más personas. Entonces esto no debe ser así, porque se grava precisamente el poder de hacer y de obrar. Ese músculo que puede tener una alcaldía para obra se entorpece y reduce a nada. Entonces, si usted se fija, eso genera un problema no solo en la calidad del servicio, sino en que ya no se hacen obras ni servicios, porque todo el dinero que ingresa va a dar a salarios de empleados. Los primos, el novio de la hija, en fin, todo el pueblo conoce esta historia. Se convierte en negocio familiar, sí, la alcaldía. Bueno, ha habido este nepotismo y de alguna manera ha habido precisamente este compadrismo hacia los mismos partidos políticos, donde se contrata gente de los partidos. Es como, creo que vamos a entrar más adelante, no me quiero meter en el tema del FODES, pero es como el dinero del FODES para obra, pero realmente nunca fue para obra, ¿verdad? Fue para los bolsillos de los alcaldes. Pero usted tocó un punto importante, usted habló de los despidos de empleados, ¿sí? Yo creo que no puede ser tan así, pero también obviamente la esencia
del servicio de los gobiernos municipales es hacia el pueblo, Sí, desde luego. hacia esa voluntad soberana de lo que necesita el pueblo. Entonces no puede, ese fin general no puede estar privado o limitado por el fin individual. Entonces yo sé que los empleados públicos, que dicho sea de paso, empleado público es aquel que es pagado con fondos públicos, y hay empleados que están por ley de salario y otros que están por contrato, ¿verdad? Entonces, pero si vemos nosotros la jurisprudencia de la Corte ya define cuáles son los cargos de confianza. Los cargos de confianza son los que no gozan de estabilidad laboral, pero los otros empleados gozan de estabilidad laboral. Ahora, la pregunta del millón es, vamos a suponer que usted es empleado de la alcaldía y usted es un mal empleado, ¿sí? Entonces, quiere decir que esa estabilidad laboral está sobre el servicio que se le da al pueblo. No. Obviamente esa estabilidad laboral que señala la ley está acorde al cumplimiento del perfil que usted tiene dentro del puesto. Si usted no cumple el perfil, ¿sí? Si usted no hace bien su trabajo, ¿hacia quién? Hacia el pueblo, usted perfectamente puede ser despedido. Pero si usted lo hace bien, está resguardado por la ley, porque la ley dice que usted no puede ser despedido. No es lo mismo como en el campo privado. En el campo privado, vamos a suponer que yo soy dueño del canal donde usted trabaja, y no me gustó las cintas de sus zapatos, ¿sí? Sí. ¿Lo puedo despedir yo? Sí, lo puedo despedir. Lo que sucede es que cuando yo lo despido, es lo que se conoce como un despido injustificado o un despido de hecho, porque no hay una causal, ¿verdad? Entonces, pero es perfectamente legal. Lo único que nace derecho hacia su persona de una indemnización de mi parte. ¿Por qué? Porque yo lo despedí sin justificación. Vamos a suponer que usted viene bolo, tomado, con tragos. Esa es una causal de despido. Entonces, yo lo despido, ya no es injustificado, sino que es un despido legal. Yo ya no le tengo que pagar una indemnización. Ahora pasémonos al campo público, que es totalmente diferente. Usted no hace nada, pero no me gustan las cintas de sus zapatos, ¿lo puedo despedir yo? No. Porque usted goza de estabilidad laboral. Usted debe de violentar una ley, ¿sí? Una causal de despido o destitución para que yo lo despida. Pero vamos a suponer que viene tomado, ¿es una causal de despido? Sí, sí, perfectamente. Ahora, debe de haber un derecho de defensa y de audiencia y un debido proceso. Eso es todo. Totalmente, ¿qué es lo que se espera, no? Digamos, para los próximos meses, en caso, solo en caso, que esas situaciones... Debe de preocuparse un empleado que está ahorita en la alcaldía. Si hace bien su trabajo, no. Sí. ¿Quiénes se deben de preocupar? Los que hacen mal el trabajo hacia el pueblo. Totalmente. Bueno, pero sigámoslo analizando, pero no sin antes irnos a nuestra primera pausa comercial. Regresamos aquí en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y seguimos en ese análisis de la transformación que va a tener El Salvador dentro de unos días cuando se haga oficial el funcionamiento de las nuevas alcaldías. Pero ¿saben qué? Algo que no se puede dejar de lado es la situación bajo la cual salen los antiguos alcaldes. ¿Y por qué lo digo? En algunas alcaldías se ha dado el caso que los alcaldes parecieran desaparecidos. Se da el caso que no hay más proyectos, cuando ya se tenía una planificación. Cuando se le pregunta a los funcionarios qué es lo que ha sucedido, mencionan lo siguiente: es que la dirección de obras municipales a mí no me deja hacer nada. Entonces, quien lo debe hacer es la dirección, no yo. Número uno. Y número dos, en su defensa, también mencionan que debido al FODES, ellos no han podido sacar adelante a las alcaldías, que por tanto no tienen mayor responsabilidad de lo que hayan o no hayan hecho. ¿Cuál es la perspectiva de Jorge Castro?
Bueno, si usted mira, realmente este tema, que los alcaldes dicen, bueno, miren, yo no puedo hacer nada porque el FODES es quien lo debe de hacer, no es verdad. O sea, es cierto, el FODES, el LADOM, corrigiendo, el LADOM es quien maneja parte del FODES, ¿sí? Pero hay una parte y un porcentaje del FODES que todavía va a dar a las alcaldías. Pero supongamos que no llegara nada a las alcaldías, ¿sí? Entonces, y ellos dicen, bueno, yo no puedo hacer nada porque es la DOM la que tiene que hacer. No, es que sí es cierto, la DOM es la encargada de hacer las obras vinculadas al territorio nacional. Pero la alcaldía puede venir y decir, bueno, miren, yo voy a hacer un mercado. La DOM no le puede decir, no lo haga. O miren, yo voy a arreglar esta calle, porque la DOM no lo ha hecho. Ellos lo pueden hacer, pero sencillamente se escudan en la DOM como que fuera la DOM la que les prohíbe. Lo que pasa es que están endeudadas. De hecho, la mayoría lo venden de esa manera, como sí, que la DOM se los está prohibiendo. La mayoría de alcaldías históricamente han estado endeudadas, ¿sí? De hecho, déjeme decirle, el argumento, la justificativa es que no he hecho nada porque la DOM no, o el FODES no nos llega, o porque la DOM no hace nada, o porque el FODES no nos lo quitaron y lo ocupábamos para obra. Jamás lo ocuparon para obra. Es que usted ha visto alcaldías, por lo menos en Santana Oeste, yo sé que ha habido alcaldías históricamente que realmente sí han hecho cosas, pero son contadas. Hay un montón de ellas, una gran generalidad históricamente que no han hecho nada. Han hecho algo con el DOM. ¿Para qué es la DOM? La DOM, usted solicita, el alcalde o el consejo municipal solicita y la DOM responde dentro de la calendarización que lleva. Obviamente usted tiene que justificar la necesidad de la obra, pero la DOM lo está haciendo a nivel nacional. ¿Y usted por qué no puede como alcalde o como alcaldía generar el músculo necesario para hacer sus propias obras? ¿Por qué necesita del FODES si anteriormente no existía el FODES? Es otra de las preguntas que también la población se hace respecto a, mire, pero es que el FODES no se crea con la República, ¿no? El FODES se le da en el camino, pero las alcaldías ya funcionaban sin FODES, o al menos intentaban gestionar mediante otro sistema para tratar de que las alcaldías funcionaran. Bueno, usted sabe que el FODES históricamente, que era para obras, no se ocupó para obras. ¿A dónde iba a dar el dinero del FODES? Iba a dar al bolsillo del alcalde, al bolsillo de los concejales, al bolsillo de los partidos políticos y a la contratación de estructuras innecesarias dentro de la alcaldía. Pero el FODES no es para eso. El FODES es para obras. ¿Para quién? Para el pueblo salvadoreño. Jamás sucedió eso. Pero en toda esa ecuación, en toda esa fórmula histórica, en el cual las alcaldías manejaban FODES, no hacían obras, manejan impuestos, manejan tasas municipales, y que no ha funcionado, ¿por qué no funcionan? Yo sinceramente creo que las alcaldías han sido históricamente en su generalidad como niños pequeños, ¿verdad? Que le van a pedir a papá gobierno, entonces deme, ¿sí? Mire, deme, quiero hacer esto, deme. No tengo FODES, entonces ya no puedo hacer nada. Entonces, cuando las alcaldías per se, ¿verdad? Las alcaldías deberían de tratar de operativizar y funcionar de una manera diferente para llegar a un punto diferente, ¿o no? Si usted sigue haciendo lo mismo en la recolección de basura, va a tener el mismo problema que han tenido todas las alcaldías. Si usted piensa que va a tener el dinero del FODES para poder hacer obras, cuando ya hay un organismo encargado de hacer eso, que es la DOM, usted no va a hacer nada. Lo que tiene que hacer es generar su propio músculo. Su alcaldía debe de generar su propia manera de funcionar. Entonces dice la gente, bueno, entonces hay que aumentar impuestos. No, hay que aumentar las tasas municipales. No, hay que tener alcaldías con visión empresarial. En otros países las alcaldías son autosostenibles. O sea, si papá gobierno les da, qué bien, ¿verdad? Pero papá gobierno, de hecho, el gobierno de El Salvador, el gobierno central ya está haciendo su trabajo. Está haciendo obras, está cambiando la economía, está el órgano legislativo de la mano cambiando leyes. O sea, el Estado ya está funcionando.
Las alcaldías deben de aprender a funcionar de otra manera. Si usted mira, insisto, otras alcaldías en otros países tienen visión empresarial. Entonces, bueno, entonces usted va a hacer este vaso y se lo va a vender al pueblo. No necesariamente, ¿sí? Pero el Estado gasta millones en bienes y servicios, ¿sí? El Estado compra papelería, compra gasolina, compra diésel, compra repuestos mecánicos, ¿sí? Para sus vehículos. Compra, ¿qué más? Lápices, compra lapiceros, compra agua embotellada. Porque usted no puede agarrar un rubro de cualquiera y venderle al Estado. Si hablamos, por ejemplo, de agua embotellada, ¿sí? Usted ve los garrafones, usted va al órgano judicial, va a los juzgados que miran, agua embotellada. Sí. Gastan millones en agua embotellada, ¿sí? Va al órgano legislativo y que mira, agua embotellada. Todas las oficinas tienen agua embotellada, ¿sí? Los ministerios de la cartera del Estado tienen agua embotellada. Y entonces, ¿por qué las alcaldías no pueden embotellar agua? ¿Sí? Y no vendérsela al pueblo, no necesariamente, se la vende al Estado, que ya compra esa agua embotellada. Ese recurso, claro. Entonces, genera ingresos y al mismo tiempo genera empleo local. Porque usted para poder embotellar agua necesita contratar personas, técnicas. Y dentro de esa visión, usted le empieza a dotar de agua embotellada a todas las carteras del Estado, a los órganos del Estado. ¿Sí? ¿Qué requiere para embotellar agua? Lo mismo que una empresa privada ha hecho. ¿Por qué no puede una alcaldía invertir en embotellar agua y vendérsela al Estado? Claro que se puede. Y tener sus recursos para funcionar. Claro que sí. Las alcaldías tienen, de acuerdo a la ley, pueden usar sus recursos naturales para poderlos comercializar, ¿verdad? Por supuesto que sí. Ahora, quiero insistir, aquí no hablamos necesariamente de hacerlo hacia la población, sino hacia el Estado, que ya compra bienes y servicios. Le voy a poner otro ejemplo. Bienvenido sea. Las alcaldías perforan pozos, ¿sí? Van a los lugares donde no hay agua de anda, no hay tubería, ¿sí? Que son lugares lejanos o montañosos, y perforan pozos. ¿Cuánto vale una perforación de un pozo? Depende de la profundidad que tiene, que lleva la perforación, pero generalmente andan entre 250,000 a 300,000 dólares, ¿sí? La perforación de un pozo que paga una alcaldía. Entonces digo yo, ¿por qué no puede una alcaldía invertir en una perforadora de pozos que anda por 450,000 dólares aproximadamente y venderle la perforación de pozos a otra alcaldía? Abrirla gratis en toda Santana Oeste, en Sao, de donde yo soy alcalde electo, y me dice la gente, alguna gente o algunos entrevistadores me dicen, ¿y por qué gratis en Sao? ¿Y por qué se la va a vender a otras alcaldías? Yo le digo, bueno, es que en Sao ya paga impuestos la gente, ya paga impuestos. Entonces tengo que brindar el servicio gratuitamente. Sería el colmo que les quisiera cobrar por algo por lo que ya pagan, ¿no? Entonces, pero a otras alcaldías se lo puedo vender. Visión empresarial hacia el Estado. En este caso, del último ejemplo, hacia gobiernos municipales que son gobiernos autónomos. Tal cual se había mencionado en su momento que las alcaldías, o más bien los alcaldes y alcaldesas, debían ser más creativos y más innovadores en materia de buscar cooperación para que sus alcaldías pudieran funcionar tal cual. Pero eso lo vamos a seguir analizando tras la pausa comercial. Así como cerrábamos el bloque anterior, es importante enfatizar en qué es lo que las alcaldías podían hacer para poder sostener a sus municipalidades sin depender del FODES o de lo que la Dirección de Obras Municipales hiciera o no.
Alguien decía en su momento, mire, pero es que, por ejemplo, nadie le estaba prohibiendo a las alcaldías que pudieran buscar cooperación, que pudieran establecer alianzas. No es algo que nunca se haya hecho, pero es algo en lo que tampoco se ha pensado. Esto quiere decir que de parte de los alcaldes salientes había o hay muy poca visión. Jorge Castro, por favor. Bueno, no todos, ¿verdad? Porque han habido alcaldes muy buenos, ¿sí? Sí, Hay que reconocerlo, han habido alcaldes muy buenos, pero si hablamos de generalidad y de porcentaje mayoritario, obviamente sí, los alcaldes han sido cómodos, ¿sí? Pero yo diría no del todo cómodos, sino que lo único que les ha interesado es salir con sus bolsillos llenos, ¿sí? Ayudar a sus partidos políticos. No han entendido realmente el cargo, y sobre todo porque las alcaldías son gobiernos autónomos, son como reinados en chiquito, ¿verdad? Sí, es como un gobierno en chiquito. Entonces, por eso le insisto que cuando un alcalde viene y dice, es que no puedo hacer una obra porque la DOM es la que lo va a hacer, ¿sí? Eso no quiere decir que él no lo pueda hacer. Lo que pasa es que no haya cómo hacerlo. Entonces va a pedirle a papá gobierno, ¿verdad? En este caso la DOM, que es la institución encargada de hacer obras con el FODES. Pero usted puede hacer, si usted se la ingenia para generar mediante cooperación, como usted bien lo tocó, ¿sí? Mediante un cooperante, mediante un préstamo, ¿sí? De la municipalidad con un sentido lógico, usted puede hacer cualquier obra. Si es que el que manda ahí es el Consejo Municipal, dentro del marco legal, obviamente general. Tal cual. Pero recordémonos que para materia de obras, las alcaldías pueden hacer la obra que ellos quieran en beneficio de la población. Lo que pasa es que han sido cómodos también, ¿sí? Además de todos los elementos que le di, que han robado, han generado empleos innecesarios, han fraccionado perfiles de puestos para cargar el dinero que entra y se vaya a salarios. Yo creo que también han sido cómodos algunos alcaldes. Sí, no puedo hacer nada. Por ejemplo, en este periodo, en este tiempo que estuvieron estos 3 años, que termina ahora el último día de abril, los alcaldes, la gran generalidad, no todos, insisto, que dicen, no puedo hacer nada porque no hay dinero del FODES. No sé, que antes no había dinero del FODES, pero es que además el dinero del FODES nunca lo ocuparon para obras. Pero ¿por qué usted como alcalde no puede ingeniárselas para generar ingresos? Le voy a poner otro ejemplo ahorita. Hablábamos, ¿y por qué las alcaldías no pueden exportar cultivos? Porque una alcaldía, por ejemplo, allá por el río Amulunga, que está por Chalchuapa y por el Porvenir y San Sebastián Salitrillo, la gente cultiva berro, pero las alcaldías tienen terrenos ahí donde no hay nada. Bueno, ¿por qué no puede un alcalde? No lo ocupan. No, ahí están. Entonces, ¿por qué no puede venir un alcalde, sembrar berro y exportar el berro, por ejemplo? Ni siquiera venderlo aquí, exportarlo. Porque jamás nunca se ha hecho. Sí, pero precisamente si seguimos haciendo las cosas, igual vamos a llegar al mismo punto, ¿o no? Sí. Entonces hay que cambiar la operatividad, hay que cambiar la exploración que se hace para generar ingresos sin cargar al pueblo con impuestos o tasas. Entonces usted viene y diversifica las funciones de la alcaldía de acuerdo a la ley y empieza con una visión empresarial, a comercializar cosas no hacia la población necesariamente, sino hacia otros países o hacia el mismo estado dentro del territorio. Sí. Entonces usted empieza a generar una funcionalidad totalmente diferente. Sin depender de lo que usted dice. Sin depender del gobierno central, porque el gobierno central ya está haciendo cosas, el gobierno central está haciendo obras, el gobierno central está manejando la economía a nivel macro y haciendo obras a nivel macro. Yo creo que lo justo es que los alcaldes comencemos a ayudar y a tener músculo propio, a tener una visión en el cual generamos nuestros propios ingresos, ¿sí? Entonces, bueno, hablábamos, por ejemplo, de un proyecto ahí en Candelaria de la Frontera muy bonito. En todos los lugares tenemos proyectos que hemos diagramado y tenemos dentro de SAO,
tenemos ya los proyectos en folios para poder tratar de ver dónde vamos a conseguir, qué vamos a conseguir, cuánto tenemos que invertir, qué tenemos que poner. Pero el otro día andaba yo en la población y me decían, en la ciudad de Chalchuapa, me decían, mire, Chalchuapa es famosa por la yuca. ¿Sí? Todo El Salvador conoce a la yuca. Y afuera también. Pero aquí no hay un yucódromo, me dice. ¿Cómo quedaría una plaza donde haya un yucódromo? Y le digo yo, y donde hubiera locales, pero donde también la alcaldía tuviera un local para venta de yuca. Entonces se me queda viendo, ¿es cierto? Me dice, si es que, ¿por qué no puede la alcaldía tener también un local donde venda yuca, por ejemplo, y generar ingresos? Sí. ¿A quién le van a beneficiar esos ingresos de esa venta de yuca? A la población, van a ser para obra. Pero ¿cuál es la visión que se ha tenido? Miren, no sirve la recolección de basura y el alcalde que entra sigue haciendo lo mismo que hizo el anterior en recolectar basura. Y nunca ha servido. Entonces, ¿por qué va a llegar uno a repetir lo que hizo el anterior? Porque así se ha hecho siempre. No, cambiemos. Uno de los elementos del por qué nuestro gran presidente Nayib Bukele ha cambiado el rumbo del país es porque está haciendo las cosas diferentes. El Estado está haciendo las cosas diferentes. ¿Verdad? Antes no existía una sinergia estatal, no había una articulación estatal como ahora. Ahora vemos el Ministerio de Justicia de la mano con la policía, con la fiscalía, actuando en beneficio del pueblo con un plan lógico, calendarizado, que se conoce como Plan Control Territorial, con la herramienta del régimen de excepción. Entonces, ¿por qué El Salvador ahora ha pegado ese salto que no han pegado las alcaldías? Porque las alcaldías deben de cambiar su manera de operativizar las cosas, de funcionar. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Por qué no hay servicios en línea? En Sao no hay servicios en línea. ¿Por qué no puede estar usted de su casa y solicitar la partida de nacimiento? Le ha molestado a muchísima gente ir presencial cuando tiene muchísimas cosas. Bueno, porque entonces el alcalde ya no va a necesitar tantas personas. Porque acuérdese que una para los adultos hombres, uno para los adultos mujeres, otro para los niños. Yo recuerdo que el presidente Nayib Bukele en su campaña del 2019 establecía la propuesta del gobierno digital, pero esto no quería decir que solo el gobierno central, las municipalidades también deben adaptarse. Si es lo que la gente lo está pidiendo. Precisamente usted tocó el punto lógico a tocar, que sería, ¿por qué si El Salvador se está moviendo en dirección de algo, ¿sí? La tecnología está avanzando? Usted ve que las solvencias de la policía las pide en línea. Sí. ¿Por qué no puede pedir una certificación de una partida de nacimiento a un gobierno municipal en línea? Porque sencillamente a ese alcalde no le ha importado. No ha entendido la visión de país que se tiene. Quiere que llegue la DOM o quiere que llegue el gobierno central a armarle, ¿sí?, el sistema para poder pedir en línea la solicitud y la certificación. ¿Por qué no lo puede hacer él? ¿Por qué no puede dar un plan para precisamente operativizar los servicios en línea? ¿Me entiende? Entonces, ¿a qué caemos? Que hay que cambiar la funcionalidad y la operatividad de las alcaldías. No podemos seguir haciendo lo mismo y no podemos seguir dependiendo del gobierno central. El gobierno del presidente Bukele ya está haciendo muchas cosas. Ayudémosle. Pero esto es como que usted tuviera 10 hijos, ¿sí? Y usted viene, o 44 hijos para ponerlo y usted viene y cada hijo le va a pedir el domingo su mesada. Pero usted está en tantas obras, manejando tantas cosas, que usted necesita que sus hijos ya de 30 años realmente trabajen y se independicen. Óigalo bien, se independicen. ¿Por qué? Porque es necesario que las alcaldías hagamos eso para descongestionar de tanta petición al gobierno central, para descongestionar a la DOM, por ejemplo, que tantas obligaciones tiene. Entonces, debemos los alcaldes de tener una visión empresarial para ver cómo generamos ingresos sin cargar más impuestos, sin cargar más a las tasas municipales. Entonces, esa es la solución. Ese es, dentro de estas 44 alcaldías, yo creo que ese es el elemento que todos los alcaldes debemos de motivarnos a hacer. Totalmente. Ahora, antes de trasladarnos a la siguiente pausa comercial, también hay que destacar que
realmente ha sido difícil para los diversos partidos políticos que la gente pueda confiar nuevamente, en este caso en los alcaldes. Y además, para estos próximos 3 años, realmente la gente, ¿qué espera? Y si no se le da lo que espera, ¿qué consecuencias podrían venir en el 2027? Bueno, eso tras la pausa comercial. Algo que no se puede dejar de lado son las palabras del presidente Bukele. ¿Por qué se menciona? Porque en las pasadas elecciones él había dicho que sabía que muchos alcaldes o alcaldesas no estaban haciendo bien las cosas y que el pueblo también había decidido, el pueblo había hablado también. Y que tal vez en algunos casos, en lugar de darle el voto a Nuevas Ideas, lo había dado a los partidos aliados. No porque Nuevas Ideas fuera un mal partido, sino porque los alcaldes o alcaldesas parecía que se habían dormido en los puestos. Siendo así, ha sido difícil tratar de reconectar con la población a nivel de alcaldías. Jorge Castro, por favor. Bueno, yo creo que el hecho de hacer mal las cosas, como digo, hablando en términos generales, ¿verdad? ¿No? Porque algunos alcaldes, insisto, sí han hecho las cosas como se deben de hacer en la historia, pero dentro de términos generales y ese porcentaje mayoritario dentro de esa generalidad, yo creo que no solo en este periodo, sino que siempre ha existido eso. Sí. Para mí las alcaldías, bueno, yo tengo 59 años de edad y en mi memoria dentro de SAO, Santana Oeste, que es más o menos las alcaldías que yo me recorría dentro de la geografía, dentro de mi juventud, dentro de mi adolescencia, era esa, si bien es cierto, no estaba consolidado SAO como tal, pero eran las alcaldías y los territorios donde yo andaba usualmente. Entonces, yo no recuerdo ningún alcalde que funcionara dentro de mi percepción de un buen alcalde. Entonces, históricamente no han funcionado, pero yo creo que ese patrón debe terminarse. Ese patrón debe de cortarse, ¿sí? Porque si no, si se sigue haciendo lo mismo, vamos a llegar al mismo punto. Es que no necesitamos ser las personas más inteligentes para entender eso. Usted llega y dice, bueno, ¿ha habido problemas de recolección de basura? Sí. Ah, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer? El contrato de recolección con las mismas características que se ha hecho todos los años. Entonces va a llegar al mismo punto. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Una visión nueva debe de aplicar para poder recolectar basura, sí, para llegar a otro punto. Entonces, ahora, con lo que dijo el señor presidente Bukele, es cierto, ahora tenemos un pueblo maduro, calificante, ¿sí? En el caso de los gobiernos municipales, que son como, insisto, como reinados en chiquito, ¿verdad? Como son gobiernos autónomos, en ese sentido lo digo, generan sus propios tasas, impuestos, obras, su propia visión. Lo lógico es entrar en la visión macro que se tiene como país para llevar un orden lógico en esa sinergia estatal, pero no ha sido así. Entonces, yo creo que, ¿qué sucederá si los alcaldes no hacen buena gestión? Algunos sí, algunos no. Ahora tenemos un pueblo calificante, maduro, digo yo, políticamente, que ya no le dan a tol con el dedo, como decimos en buen salvadoreño, sino que es certero en la calificación. Entonces yo creo que los alcaldes que hagan mal su trabajo, sencillamente no van a regresar, no van a poder seguir compitiendo para otro periodo. El alcalde que haga bien su trabajo, la misma localidad, la misma comunidad, los mismos distritos van a requerir que se quede, lo van a apoyar nuevamente. En materia de alcaldes, fíjese, y en materia de votación, la población se para. No crea que es mucho por bandera partidista o partidaria, sino que es más que todo por personas, ¿sí? Y usualmente, y lamentablemente algunas veces, al candidato lo califican de acuerdo al alcalde saliente. Si el alcalde fue malo, entonces creen que ustedes
Él tiene que ser malo también. Sí, y ahí sí vinculan la bandera partidaria del partido hacia la alcaldía nada más. Bueno, usted puede ver cómo la población ahora califica muy bien al presidente, más de 3 millones de votos, algo histórico. ¿Qué está haciendo ahí la calificación de la gente? Diciendo, excelente, ¿verdad? Nunca había calificado así, nunca había tenido un candidato a la presidencia tantos votos, más de 3 millones. En el caso de la Asamblea Legislativa, de la cual yo formo parte, usted ve la gran mayoría que tenemos ahora. Ahora tenemos más, en los electos tenemos más mayoría que la actual. La gente dice, bueno, pero no son 60 los que tienen. Sí, pero 60 es el límite. Y ahora son 84, de los cuales tenemos 56. Entonces realmente todavía nos dio más diputados, si lo queremos ver en términos de universalidad de cuántos diputados son. Pero en el término de alcaldías, la gente lo califica de acuerdo a la persona. ¿Sí? Y si hay una vinculación con la bandera partidaria, si usted está corriendo por el mismo partido que la persona que no hizo un buen trabajo. Entonces ahí hay un impacto, ¿verdad? Porcentual en las votaciones que lamentablemente no se puede evitar, pero las obras que usted va a poder realizar en esos 3 años o su visión que tiene del gobierno municipal, en el otro periodo a usted lo van a calificar. Ya no van a calificar al anterior, lo van a calificar a usted. Diputado, una situación. Algo que la gente vimos que era común en cuanto a quejarse, era que, mire, yo no conozco a mi alcalde, no conocí a los candidatos y al final pues no sabía por quién votar. Y eso era algo bastante frecuente. Pero esto daba lugar a la siguiente pregunta. Si siendo municipio el alcalde no se aparecía por acá, ¿cómo puedo garantizar que el alcalde va a tener más presencia en un municipio mucho más grande? ¿Cómo se puede solventar eso, diputado? Bueno, yo creo que la población tendría que ser adivina, porque si usted no está ejecutando no puede saber si sí o si no. Pero, ¿qué es lo que debemos de hacer dentro del análisis de por quién podemos votar o por quién no, a quién vamos a apoyar o a quién no? Yo creo que hay que aprender a hacer un análisis de la persona, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo. Usted puede tener 10, 15 maestrías, como por ejemplo los magistrados anteriores en la Corte de Cuentas, ¿sí? Los magistrados que mandaron a esos auditores a hacerle la auditoría express a Funes, se la hicieron en 48 horas, express. Dijeron que no había robado nada, esos magistrados de la Corte de Cuentas. Entonces, pero usted va a ver el perfil de esos magistrados. Sí. Y tenían maestrías, tenían preparación. Entonces, la preparación es un elemento. La inteligencia puede ser un elemento, pero usted puede ocupar la inteligencia para robar. Puede ocupar las 10 maestrías que tiene para ver cómo roba. Las anteriores. Lo cual no es correcto, ¿verdad? Pero quiero decir, desde términos de análisis, eso no le dice a usted mucho. ¿Qué le dice a usted si una persona no va a robar, va a hacer su trabajo, tiene conciencia hacia el pueblo? Bueno, si tiene valores cristianos, por ejemplo. ¿Cómo está la pirámide de valores morales que tiene esa persona? ¿A dónde están sus hijos si sus hijos no le hablan? ¿Sí? Si no ayuda económicamente a sus hijos. ¿Cómo va a tener un interés genuino en la población si ni siquiera tiene un interés genuino en sus hijos? Entonces yo creo que la población dentro de esa madurez y dentro de ese crecimiento debe empezar a ver con ojo clínico, ¿sí? Hay que limpiar ese cristal a través del cual vemos las cosas y empezar a tomar análisis en las personas también para ver, sobre todo en términos de alcaldía, para ver qué tipo de persona es, para ver si tiene valores cristianos, valores morales, para ver si no ha seguido procesos donde lo han querido meter preso y usted realmente ha reconocido su falta. Yo digo, porque el que no puede administrar lo chiquito no puede administrar lo grande. Entonces yo creo e insisto que la población debe de empezar a analizar esos elementos que la pueden llevar a tomar una buena decisión de una buena persona que esté en las alcaldías.
Totalmente. Y una última pregunta, pero esto será para después de la pausa comercial, sería, ya que es a nivel personal, ya que ha sido alcalde electo de Santa Ana Oeste, ¿cuáles son los principales retos que vendrán a partir del 1 de mayo? Pausa y regresamos. Así tal cual como cerramos el bloque anterior, ya que el diputado Jorge Castro ha sido electo como alcalde de Santa Ana Oeste y conformado ahora por 6 distritos. ¿Qué es lo primero que se comenzará a hacer a partir del 1 de mayo? ¿Cuáles son esos retos y oportunidades que se vienen tanto para él como para la nueva municipalidad? Por favor. Bueno, imagínense que una alcaldía históricamente no ha funcionado de esas, en términos generales. Imagínense ahora 6 alcaldías en un conglomerado distrital. Es un reto muy grande. Está hablando de casi aproximadamente poco menos de 240,000 personas, 247,000 personas. Entonces, hacer obras, generar servicio para ese tipo de habitantes en un marco histórico que no se ha hecho, obviamente es un reto grande, sobre todo cuando son 6 alcaldías en uno, y sobre todo donde tiene que haber una operatividad de esas estructuras en cada distrito. Es complejo. Entonces yo por eso insisto que debe de cambiarse no solo la manera de funcionar, sino en sí mismo el organigrama operativo, porque ya no es un organigrama por cada uno, sino que es un organigrama por todas. Entonces cambia. Aquí hay una especie de, no es una fusión legal, pero sí hay una conglomeración precisamente de todas estas alcaldías. Entonces, para poder satisfacer a la población, tiene que haber un plan lógico y un plan congruente, y debe de conocerse la administración pública. No puede llegar uno a aprender a la administración pública. Debe ser una persona, y deben de ser personas... No puede a prueba y error para ver cómo me salen las cosas. No. Tiene que ser alguien que ya conozca cómo funciona la administración pública. Y sobre todo, tiene que ser alguien que esté cerca de Dios, porque sin Dios ni a la esquina llegamos. Creo que la gente en ese caso también ha visto el trabajo que usted ha realizado desde la Asamblea Legislativa, y no sé si ese podría haber sido uno de los factores para los cuales la gente le diera el voto a usted. Bueno, yo pienso que el trabajo realizado por mí, yo pienso que le cumplí a la población votante que me apoyó para mi diputación. Sí. Yo, por ejemplo, usted sabe que la iniciativa para quitar al fiscal general de la República fue una iniciativa mía. También hablamos dentro de la campaña de la reducción de los diputados, que gracias a Dios el presidente era de la misma visión, y nosotros felices dentro de esa reducción que se hizo, que totalmente justificada. Hemos estado apoyando, también participé en la iniciativa de la reducción remoción de magistrados, de la destitución de los magistrados. Fuimos seis diputados los que presentamos la iniciativa, y hemos estado participando, y creo que hemos estado de alguna manera generando las posturas pertinentes dentro de los debates del Pleno correctamente, y creo que en ese sentido hemos cumplido, ¿sí? Pero no le puedo mentir que este reto de manejar 6 distritos, 6 alcaldías en uno, para mí es importante. Para mí es importante cumplirle primeramente a Dios, ¿verdad?, con esta oportunidad, al partido, al señor presidente de la República, a la población, para ver cómo podemos hacer esto juntos, porque es necesario hacerlo juntos. Totalmente. Jorge Castro, hemos llegado al final del programa, pero de igual manera no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios en torno a cómo fue la situación de la necesidad para poder reducir las alcaldías, cómo estas pueden funcionar, y desde luego cómo eso a la población tendrá que adaptarse y confiar en que las cosas van a salir mejor de lo que alguna vez se habían hecho. Y esperamos tenerlo próximamente. No, muchas gracias por la invitación, y al pueblo salvadoreño muchas bendiciones. Que Dios los bendiga.
Bendiciones también. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz inicio de semana. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.